Bienvenidos, soy Andrés Escamilla y esto es Ad Hoc Podcast. En este episodio hablaremos sobre la conexión entre la música, el ser y cómo nos conecta. Como siempre me acompaña Pepe González. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Aquí bebiendo otro día. Un Otro día día más. más en México en pandemia. Exactamente. Va, genial. Bueno, en esta ocasión de nuevo tenemos un invitado, Así es. uno de mis mejores amigos, una persona que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé de producción de música en general. Eh, Me ha influenciado en la música, en muchas formas de pensar como pocas personas. Es alguien a quien respeto mucho. Muchos lo conocerán como The Note Beat, con releases en Yoyoke, Bar 25 o Bar 25. Sí, Muchos si labels hablas inglés, más. Bar 25. Ahora sí que The Note Beat, Big para mí, que tengo el honor y el gusto de conocerlo en Ay, persona por tantos hermano. años. ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano, y muchísimas gracias por tus palabras de entrada. Un saludo, Pepe, muchísimo gusto. Gracias por Gracias la a ti. invitación. Andy, qué decir, tú eres una de las personas que vio esta evolución de este proyecto y el de que tengas ahorita esta idea de el podcast y la invitación y todo a estas alturas. Me da mucho gusto seguir compartiéndote pues de lo que he aprendido, porque al final es eso, ¿no? Es lo que empezamos a hacer, yo compartirles mi visión y lo que pienso acerca del sonido, la música pues bueno, ¿no? Me da gusto que lo estés ahorita llevando a cabo y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación ahorita. Gustazo, ¿no? Poderles compartir un poquito de lo que hago y pues, el enfoque que tengo hacia el sonido, ¿no? Con Hombre, mucho gracias gusto. a ti por aceptar, la neta. Así es. Y pues Ay, ahora sí que para los que viven bajo una roca y no te conocen, no saben quién es The Note to Be, ahora sí que cuéntanos, ¿no? Así que hace una pequeña Una introducción sobre pequeña ti. introducción de tu claro, con currículum. gusto, es interesante esto. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Como te comenté desde un principio, has visto una etapa muy importante que fue el inicio de este proyecto. Más allá de eso, y como un resumen para, pues sí, ¿no? Poder nada más compartir un poquito, pues ya tengo aproximadamente 12 años dentro del ámbito musical, donde empecé a explorar la escena dentro de diferentes géneros, dentro de la música electrónica, empezando desde el psycho, ¿no? Que yo llegué a ir Sí. a eventos desde hace muchos años, eventos de 2, 3 días, ¿no? Y que, pues bueno, de entrada, y pues para resumir todo esto, pues descubrí que era una pasión, ¿no? Que realmente quería desarrollar, que de alguna manera me atrapó y curioso y misteriosamente, pero a la vez de manera divertida también y de sacrificios también de muchas maneras, pero pues me empezó a dar también una información, ¿no? Darme cuenta de que también me estaba ayudando a entender otras cosas, no nada más la música en especial, sino el sonido, ¿no? Y de la mano, obvio, con la música, que para mí pues son dos cosas distintas y que van de la mano, ¿no? El sonido y la música. Y pues bueno, al paso del tiempo, lo que pues primero me dediqué siempre fue a encontrar mi sonido, ¿no? Y fue en ese momento donde ahí también tú apareces. Yo Sí. tenía un proyecto que se llamaba Quimática, que duró, bueno, este proyecto tal vez 1 año, 2 años, donde ahí empecé a trabajar un poquito en encontrar mi sonido. Pero bueno, y que inclusive el concepto de quimática también tiene que ver con una relación de, pues un poquito de lo que vamos a hablar en este momento, ¿no? De la Sí. relación de la pues, existencia casi, casi Sí, literal, ¿no? ¿verdad? El Existencia ser, así el de mundo, el profundo cosmos. con el sonido, ¿no? Tiene una Sí. relación tan estrecha y tan fina y elegante a la vez ante nuestros ojos y, bueno, oídos. Sí, Pero bueno, lo principalmente. vamos a, Sí, sí, sí. lo vamos a platicar un poquito más Fíjate adelante. que muy interesante lo que comentas, Víctor. Pero antes de adentrarnos al tema, yo tengo una curiosidad, digo, dado que soy yo el que menor te conoce, y que Andrés que ya te conoce muchísimo tiempo. Me gustaría saber, es una pregunta, aunque suena un poco de cliché, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música? Porque imagino que, o sea, obviamente, si dijiste tú que ya tienes más de 10 años en esto, o sea, Mm. me imagino yo, híjole, pues ¿desde cuándo fue que te acercaste a la música y dijiste, vaya, este ambiente me gusta o ¿En qué esta momento lo onda me decides? atrae? Sí. Sí, o sea, cuando dijiste tú, no, esto me parece genial, me quiero adentrar a conocerlo todo. En este momento. Sí. Buena pregunta, hermano. Yo creo que fue un proceso, pero que sí recuerdo y tengo bien el dato de cosas que fueron las que me empezaron a hacer tirarle más o apuntar mi futuro hacia allá.
mi carrera, literal, porque aparte de ser una pasión, es mi carrera, ya le estoy Sí. dedicando bastante tiempo a esto, pero de una manera, y pues fue todo a raíz desde chico empiezas a escuchar música, ¿no? Yo recuerdo haber tenido gustos musicales variados desde Michael Jackson, recuerdo, o desde rap de Will Smith, cuando era niño, Sí, sí. cosas muy Pero random. tiene una que otra rola buena, Will Smith. Tiene unas buenas, unas Hay que admitirlo, hay curiosas. que admitirlo. Claro, claro. Por algo, mira, la música al final te va encontrando a ti también, ¿no? Eso es algo Exacto. que yo también me di cuenta y hay cositas en las que yo resonaba y solito sin entenderlo, pero bueno, ¿no? Ahí tenía unas preferencias, ¿no? A diferencia tal vez de personas con las que he compartido, hay gente que tiene pues, preferencias muy abiertas y yo desde pequeño, tal vez me gustó eso, ¿no? Ser muy específico, me gusta esto y recordarlo mucho, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, yo tengo unos primos que también les puedo agradecer el hecho de haberme acercado más a la parte de la música electrónica y a muchos otros géneros, Sí. donde pues por un lado empieza mi apreciación musical, pero por otro lado pues también conozco el mundo de la música electrónica y esto fue a partir de los 12, 13 años, que fue Ok. donde empecé a ir a mis primeros eventos, Sí, estando sí. con amigos que yo tenía más grandes en ese entonces, y pues bueno, con ellos empecé a conocer este mundo a raíz pues de los eventos que hacían, ¿no? Las fiestas. Y bueno, ahí en ese momento tú no tienes idea si te vas a dedicar a eso o no de lleno, Sí, ¿no? claro, Pero claro. te vas a divertir y te das cuenta y vas conociendo. Y me recuerdo que también yo tuve una etapa donde viví en Cancún, que fue mis primeros eventos y agradezco que haya sido ahí porque pues dentro de ese escenario de playita, psychedelic trance y todo Sí, sí, eso, sí, pero en claro, la claro. playa Sí, y muy decían, similar al de acá en Tampico, ¿eh? y decían, es que va a tocar en vivo, y yo, ¿pero por qué? Pues está ahí en vivo, ¿no? No es una grabación, o Sí, sea, sí, sí. pero no entendían los conceptos, no entendían Claro. nada, eran amigos que ya veía que que ellos ya tenían más experiencia en la escena, En ese el ámbito. mundo del rave, Sí, Sí, claro. sí. cada vez empezó a ganarme más esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, y tuve hay un momento muy importante en mi vida que yo estaba viviendo en Cancún, porque yo Sí. empezaba a los 15 años tener un cambio. Mi mamá lo decidió por razones personales de tanto seguridad, tranquilidad, irnos a Cancún. Y en Sí. este inter, pues yo iba y venía a DF, ¿no? De DF, Cancún, DF, y vi como que las fiestas pues eran masivas aquí en la Sí, ciudad de sí. México, Eran ¿no? En diferentes. Cusco, a las afueras, ¿no? Y bueno, de alguna manera me di cuenta que sí era, que empezaba a despertar el interés por ver esos lineups tan grandes y la música cómo iba evolucionando. Y pues bueno, ahí fue de las formas en las que me atrapó la música, el hecho de estar yendo a los eventos, de ver las diferentes propuestas de los artistas. En el Psycho se acostumbra mucho, lo ves a tocar en vivo con los instrumentos, con Sí, sí, algunos, sí. ¿no? Con sus consolas. Y desde ahí dije, órale, esto está bien. Y bueno, empezamos a mezclar como amigos, ya saben, el circulito, Sí. que ya se compró la mixer, que tienen unos Dixman y un DVD y con esos nos Ah, aferrábamos a empatarlas. ajá. Un inicio Sí, sí. yo agradezco ese inicio así porque pues me tocó haber iniciado con lo más básico de Sí, la ¿verdad? tecnología, que eran los players de charola, del inicio de la mixing, y ya que ya tuvo alguien para comprar sus players, tienes que meter el disco en una charola dual y era todo un proceso, ¿no? Sí, Hasta sí. que todo fue avanzando, ¿no? Sí, salieron los CDJs y ahorita ya, Y ya hay que una son pura evolución USB, ¿no? increíble, ¿no? Claro, ahorita a donde ha llegado ahorita hay sus pros y sus contras siempre, Obvio, pero creo que claro. Como todo. la evolución tecnológica pues más bien apunta para donde tú la uses, ¿no? Al final. Sí, sí, Siempre claro, va a al ser final. a lo que tú quieras sacarle ventaja o ahorrarte chamba, ¿no? Sí, Exacto, o sea, ya Claro. depende del uso que cada quien quiera sí, darle. claro. Pero así Bueno, fue, hermano, así fue donde ya dije, de aquí, De pues, aquí aquí soy. soy, de aquí de me aquí agarro soy. Ajá. y pues voy Y, a y, ver y, hasta dónde y llego. también quisiera que nos contaras, porque ahí sí para que veas, yo ya no estuve presente, ya me pasó a la distancia a verlo cómo sucedía todo esto. 1320, que 1320 es una de las razones y la que nos va a ligar al tema principal del podcast, ¿no? Sí, ese sí me gustaría que nos lo explicaras un poquito porque pues yo conozco que es un concepto de música electrónica con todo así que desde mi punto de vista se ve con instrumentos realistas, con muchos toques prehispánicos, que va más hacia la espiritualidad, más que al rave, tal cual, que también no están peleados, pero el concepto, los sonidos, como que todo es tan orgánico,
no sé, como que te anima más, y el concepto de los nombres, desde el nombre de sus tracks y todo eso. Ahora sí, platícanos un poco de este, para mí Claro, se me hermano, hace claro, claro. maravilloso concepto el 1320. Gracias, hermano, de alguna manera, ¿no? Aporte que haces para el proyecto y tus comentarios. Y sí, mira, ve, fíjate, esto es algo bien interesante porque ese proyecto no tiene mucho, son 2 años que nació, fue algo súper espontáneo Pero y, explotó, ¿verdad? y trae una magia que a la vez tiene mucho que ver las personas que lo conforman y la forma en la que sucedió todo. Y se los comento rápidamente y Sí, para claro. poder englobar toda la historia, pero pues con estos detalles, porque para mí son muy básicos, ¿no? Para el por qué. Yo creo que TC 20 punto número uno fue una consecuencia también del hecho pues a dónde el destino y la vida me fue poniendo y gente que confió en mi proyecto que pues actualmente manejo, ¿no? Que es con el que tengo más tiempo ya, pues voy para más desde el 2012 fue el primer release Sí, sí, con The sí. Not Be, que es el proyecto actual que estoy manejando, y ya estamos hablando de que son 8 añitos, ocho 8 añitos años, sí. activos, que nos conocemos, mi hermano, Sí, sí, 9, sí. diría yo. Mira, es una buena Recuerdo. base, forma de contarlo, porque yo Recuerdo la vez que nos les enseñaste, preguntaba, ¿qué les parece este nombre? sí, 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 que Así a estábamos en Yair. casa de Pepe y pusiste la de, ay, se me fue el nombre Dos ahorita. Feelings, la primerita, Ándale, sí, 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 con sí. KDB, sí, sí, Con claro, KDB, con con la que KDB. nos Yo me acuerdo que bautizamos. todos estamos en la sala de Pepe y todos de que, eso está bien chido, Vic. Y pues después, no, pues Sí, la firmó KDB y después otro EP y otro EP y otro EP. Y luego sí, te sí, sí. dejaba de ver y te volvía a ver y no, tengo más música, ya salió esta y veía como que seguías y seguías y seguías. Y algo que te caracteriza mucho como artista y que yo creo que ya te lo ha dicho seguramente muchas personas, es que tus canciones suenan a ti, pero en general siempre son diferentes todas, ¿no? Claro, claro, sí, te entiendo eso pues bueno, yo creo que eso es algo que me da gusto también, sí ha habido gente que me lo ha podido identificar de alguna manera y es como pues el print, ¿no? Yo lo veo así, el sello de algo que tal vez tú agarras una receta, porque al final yo creo que eso es como la música, una cocina, ¿no? Alguien te enseña primero a cocinar, pero pues tiene su sazón y ya que entendió todo el proceso, pues ahora empieza uno a crear cosas con lo que ha entendido, ¿no? Con lo que Sí, la sí, sí. percepción del sonido, porque para mí una de las cosas que voy a compartir sobre esto es también eso es algo muy importante, no todos percibimos igual la realidad, una de ellas, y eso basa igual al sonido, a lo Sí, que sí. percibimos de nosotros del exterior hacia adentro. Entonces, pues por eso cada quien tiene una historia diferente que contar, aunque sean la misma receta, ¿no? Un Sí, sí, sabor claro. diferente que crear. Entonces, pues bueno, bro, qué bueno que puedes tú detectar eso, ¿no? Pues esa parte que me he tratado de desarrollar. Y gracias bueno, el proyecto de Not Be fue que trabajando yo en un lugar dando clases, tuve la Sí, oportunidad de conocer a Mario Setter, que es una de las personas importantes, obviamente, y miembro también de 1320, ya sí. que él me convoca junto con otra línea de productores un día. Yo le había dado clases en esta escuela, yo obviamente pues presentándome con mi proyecto inicial, con eso, Sí, sí, claro. y él dice, bueno, perfecto, vamos a trabajar por fuera también, porque bueno, aquí no sabemos cuánto vaya a durar, pero se pudo la relación por fuera ya como amigos, ¿no? Como amigos de Sí, trabajo. Y de repente un día de la nada, oye, pues mira, tenemos un proyecto, este es un festival que estamos realizando, hay inversionistas, ya está todo acomodado, va a existir para tales fechas, y quiero crear un proyecto pues que represente al país, ¿no? A nivel de poderlo proyectar afuera del país, ¿no? sí, En este claro. caso, el festival se llama Esto es Tulum, ¿no? Que Sí, fue la marca que se creó hace 2 años pues bueno, obviamente la idea pues era eso, el sonido prehispánico, étnico, sonidos ancestrales, toda la línea que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Esa era la idea que de inmediato se me vino a la cabeza cuando dijo, necesito crear un concepto para poder tener un sonido de la marca y así tener un show en vivo. Fue sí, claro. algo tan espontáneo que dije, pues bueno, lo tomo, lo dejo, ¿no? Y aparte desde que empecé a escuchar el sonido y la música siempre cambia, lo que tú escuchas, luego lo que quieres también Sí, crear y lo que te te vas gusta igual empapando de también va cosas nuevas. cambiando. Siempre cambia uno, Sí, eso es sí. lo que estamos seguros de que todo cambia, ¿no? Entonces, pues la música igual, los gustos, y empecé a encontrarme identificado con sonidos, tracks, aunque inclusive no incursionaba en crearlos,
pero Sí, sonidos étnicos, sonidos más orgánicos, ¿no? De este estilo, fusionados, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. empieza la propuesta de los productores. Yo empecé a hacer la propuesta inicial para este producto, para este proyecto, y pues junto con Mario, Sí, se empieza a crear el concepto de 1320. Para esto, yo le comento antes que yo conozco una persona que quiero y tiene que ser parte de nuestro proyecto. Es donde entra una clave esencial en 1320, y sí. es una persona, un amigo mío, un maestro, y se llama Ok, Osiris ok. Eyerdal, que pues él literalmente es un sonoterapeuta. Él no tiene nada que ver en el Ok, mundo de ok. la música electrónica. Sí, Él es una sí. Qué persona loco. que está en otra historia Sí, sí. totalmente, o sea, obvio sabe, obvio ha ido a eventos, pero él es una persona de más de 40 años de vida, donde metió 20 a la sonoterapia, ¿no? Él Wow. creó sus propios instrumentos y estudió toda esta parte de la música De como la tal, pero curación, ¿no? para la sanación, Sí, sí. exactamente. Entonces, él es un sonoterapeuta que pues, yo lo conocí muy interesante en un ritual anteriormente, en donde yo en Cancún tuve por todo, mira, todo es por algo, todo Sí, se no. conecta y las señales son claras cuando de repente van pasando las cosas, ¿no? Entonces, yo él ni lo conocía tan bien, lo vi tocar en esta ceremonia, dije, wow, increíble tocar, poder grabar todos los instrumentos que él tiene. 2 años después, 1 año y medio, pasa esto de convocarlo con esta idea, todo se fue enlazando, ¿no? Hay otros detalles más a fondo que, bueno, ya Sí, ya después adentraremos en eso. pero el tema fue que hubo mucha conexión de decir, wow, o sea, fue fluyendo de una manera que tenía que haber sido así, para que al final yo le propuse a él, ¿no? Hablé con él, le expuse la persona que nos iba a apoyar, la persona fue a hablar con él donde estaba hasta Valle de Bravo, eso le dio seguridad de decir, wow, vino una persona Es desde serio. acá solo a Ajá. decirme esto. Entonces, algo le vibró seguridad y le dije, mira, ahorita no hay pagos, el pago va a ser irnos a Ibiza, a presentar la marca, a tocar ya con pues, DJs y con productores que Sí, están sí, en la sí. línea de la marca que lo que quieren hacer. Y pues bueno, vamos a tener que hacer algo de la misma calidad, ¿no? Para poder estar ahí Sí, y claro. ¿nos sale bien? Bien. Y si también es verdad, también, si no, pues ya tenemos música, ¿no? Esa fue la idea al principio. Sí, 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 Bueno, sí, claro, claro. de ver Por si sale supuesto. y si no, pues también. Exacto. Va a ser divertido. Y nada, pues todo eso fue un viaje de prácticamente 2 meses de estar Wow. dándole duro para crear Encerrados ahora sí para generar. 5 tracks fueron las veces fueron la cantidad de tracks que hicimos para podernos amarrar y presentarlo al proyecto de Esto es Tulum y que dijeran, ok, vamos a entrarle y tocan, y ustedes van a abrir el opening de la marca en un club que se llama Heart en Ibiza. Sí. Hicimos la Ok. presentación allí y nosotros hicimos el opening, ¿no? En el club que Sí, se llama sí. Heart. Entonces fue así de, wow, y eso fue algo que fluyó así. Y obviamente, para mí era mi segundo año que viajaba a Europa, que también es una historia interesante porque al Sí, final sí. empezó a fluir de la manera que tenía que haber sido, sin planearlo, solamente pues confiando, ¿no? En que Sí, sí, tenía sí. que intentarlo, ¿no? Pero bueno, esta era mi segunda vez y de igual forma, ya tenía la idea, no tenía, la verdad es que ni los ahorros para poderme haber ido, y se me presenta esta oportunidad, entonces fue 2 por 1, porque fui como promocionando lo mío, que ya había ido un año anterior, de Sí. Notvi, más aparte, pues con el Venías, festival, ¿no? claro. Sí, 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 Entonces, reforzando. para mí ese año fue increíble y fue de lo que más he agradecido en la vida y sentirme afortunado por haberse me presentado esta señal, esta opción. Obviamente haber trabajado duro, no nada Claro. más fue eso. De Sí, sí, regreso fue sí. haber acabado el álbum, salieron 10 rolas extra y al final de año nos encerramos en Tulum en la parte de la producción del festival. Osiris y yo haciendo toda la música dentro de un hotel ahí en Chemuyil, en Tulum. O sea, ha sido una Sí, 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 película, sí, la sí, sí, sí. verdad, todo lo De que se ha vivido. película. Y al final compartiendo con este Osiris toda la parte de esa enseñanza, porque Sí, coincidimos en algo que eso es lo que ha hecho que la magia fluya en este proyecto, y es que coincidimos en la parte que el sonido es realmente lo que hace la parte de la sanación, que la música electrónica, fusionarla, es como una sí, oportunidad de que podamos ayudar a reconectar a la banda, ¿no? Porque él sí, en claro. su parte y yo en la mía entendemos la importancia que tiene de reconectar otra vez, ¿no? Con Sí. nuestro espíritu, con todo, y que el sonido es parte de, ¿no? Es parte de una fuente que o te duerme o te despierta Claro, también, ¿no? exacto. Tiene un poder muy grande pues que es difícil a veces hasta de comprenderlo, ¿no? Pero bueno, entonces todas estas pláticas Ok. existenciales con él
han ayudado a que, pues aparte de lo que es la influencia de 1320, ¿no? Ok, pues muy interesante lo que dijiste, Víctor, y qué bueno, porque creo que es muy importante, fíjate, yo siempre lo digo, bueno, no sé si Andrés te llegó a contar o no, yo también, pues, empecé así como como dices tú, o sea, desde cero, soy escritor, entonces empecé, pues, desde el fondo, y también siempre en las presentaciones hago a las personas saber que es bueno aportarles algo de nuestra propia cultura, o sea, que gente voltee a ver a México, no nada más que vean que es un país lleno de violencia, corrupciones, o sea, que también hay gente que produce música, que produce Que está libros, que, creando. producen, que crean, que hacen algo diferente, ¿no? Entonces, me parece muy loable lo que hace Víctor, llevarle nuestra música con sonidos regionales a otros lados para que vengan y volteen a ver a México. Y una de las cosas muy interesantes que me pareció que Víctor dice y es la diferencia entre música y sonido, porque creo que no me había puesto a pensarlo, la verdad, no lo había puesto a pensar hasta que lo dije. Bueno, en algún momento. Porque es muy, o sea, hay sonidos muy característicos que nosotros podemos llegar a escuchar y decir, vaya, este sonido me produce una especie de placer o felicidad, Claro. por ejemplo. O relajación. O relajación, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me gusta mucho el sonido de, por ejemplo, yo procuro no tomar refresco, pero lo tengo que admitir que soy débil contra la Peñafiel. Entonces, el típico sonido Del del gas saliendo de la Peñafiel me gusta y ese es un sonido que a mí me atrae, que no tiene nada que ver con la música que puedo llegar a escuchar y sentir sí, claro. es muy diferente y yo la verdad no lo había puesto a pensar hasta que Víctor dijo una separación entre música y sonido. Entonces, concuerdo contigo, Víctor, precisamente, o sea, y me hiciste reflexionar, yo creo que eso es ese es el punto principal del podcast, que la gente lo escuche mientras tú lo estás escuchando en tu oficina, en camino a tu oficina o mientras haces los quehaceres, no sé lo que estés haciendo tú. Te estés llevando algo que igual como ahorita Pepe nunca había pensado, nunca le había pasado por la cabeza, ¿no? Y como dices tú, o sea, es muy interesante cómo vamos a empezar a partir de aquí el podcast de la diferencia entre sonido y música, ¿no? Creo que desde ahí debemos empezar a partir partir. este enfoque. Me Sí, gustaría claro. mucho. Y tienes toda la razón, mira, ahorita que dijiste eso, ejemplo, de que abres el refresco y se oye y como de alguna manera activas inmediatamente un recuerdo de algún tipo de Sí. placer, de alguna Sí, forma, sí. ¿no? El hecho de un recuerdo y como tú dices, es un sonido particular, ¿no? Y así nos identificamos alrededor de nuestra vida con muchas de esas Sonidos. características, ¿no? Sonidos, y en este caso que vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque puede ser a lo largo de varias cosas, pero en Sí. este caso el sonido. ¿Por qué lo separo yo? Es interesante darnos cuenta que como tenemos a veces información, separamos un poquito las cosas y las podemos ver con diferentes enfoques, ¿no? Y tú, es lo que justo ahorita dijiste, ¿por qué ahora lo pienso? Ahora, nunca lo había pensado, ¿no? O sea, Sí, ok, sí. sí, Lo admito. pues una y otra van de la mano, como te digo, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una característica que podemos describir. Entonces ya Exactamente. con eso se vuelven algo único e independiente, pero a la vez que son de la mano. Y ahorita vamos a ir profundizando de esto, pero el sonido, pues de entrada y para pronto es vibración, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Y Ajá, la sí. definición, que ya lo repetí varias veces, justo que estas son las cosas que comparto con la gente, no nada Sí, más sí. vamos a poner un kick y un bajo y vamos a hacer un poco de group, sino pues también a veces comparto esto y eso fue desde que Andy me conoce Sí, y fue el hecho de observar un poquito por ese lado, ¿no? Pero bueno, el sonido es vibración creada por una fuerza mecánica, que eso es lo que te da la definición física, ¿no? Ajá, El sí. sonido. Es una Si vibración tuviéramos que definirlo de que una por la forma. respuesta mecánica que se genera dentro de tu tímpano, oído, todo eso, y tu cerebro lo analiza. Bueno, si lo fuéramos a llevar un Ajá. poquito a una forma más explicativa, así sería. Primero, dependemos de un medio, que es el aire, Exacto. para que se propague, ¿no? Y desde ahí te vas dando cuenta de la complejidad de la vibración, que esto es un tema que entra a recalcar el tema que vamos a desglosar más adelante, que es la vibración, porque el sonido vibra, ¿no? Y viaja. Y con tiene una frecuencia, se puede medir más que nada, sería, ¿no? Exactamente. Y esta fuerza generada se puede medir y que le llamamos frecuencia porque necesitamos medir todo para entenderle
como Sí, sí, especie, sí. las cosas, la velocidad, alguna intensidad, lo que sea, el peso, pues el sonido se mide, ¿no? Que es con su frecuencia y todo esto. Entonces, ahí es donde yo ya empiezo a separar las cosas, ¿no? Porque Sí, te estoy claro. dando una explicación del sonido que tiene sus unidades de medición, es decibeles y hercios. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es la parte física del sonido, ¿no? Y podemos seguir hablando bastante Sí, es rato de técnico, eso. bien técnico, Sí, sí. claro. Técnico, ajá, ¿no? Sacándole cómo llega el sonido, y te das cuenta que ni siquiera escuchamos el sonido, sino impulsos eléctricos que manda Sí, el que son, tímpano. sí, sí, Y, Sí. sí. pero bueno, créeme que eso, tú haciendo música, a través dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso haciendo música? Pero te empieza a dar la manera de cómo ves las cosas, ¿no? Como con otro enfoque. Y Exactamente. vas entendiendo la mecánica de todo esto. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante relacionarlo, ¿no? Y, Y y, no, y, y justo ahí cuando entendemos que que la música son vibraciones, es sonido, ahí es cuando nos volvemos uno con la música, porque al final de cuentas, todo lo que estamos viendo está vibrando. Todo lo que tocamos está vibrando. Lo único que es diferente es que están vibrando en frecuencias distintas, ¿no? La mesa está vibrando una frecuencia que por eso la sentimos de esa forma, las paredes, todo. Nosotros mismos estamos vibrando y la frecuencia en la que tenemos es la que nos hace sólidos. La frecuencia del sonido que tiene es la que la hace que ni siquiera lo podamos ver, que solamente lo podamos percibir ahora sí, de manera, ahora sí que sensorial, ¿no? Pero desde Claro. ahí ya nos conecta a la música de una manera mucho más profunda, entendiendo que todo es vibración, que nosotros estamos vibrando, que la tierra está vibrando, que el universo está vibrando, ¿no? Exacto, hermano, porque al final el sonido como tal nos va a dar mucha información, nada más por el hecho de empezar a comprenderlo y la vibración como tal. Ahora, la relación de la música, porque es lo interesante aquí cuando lo relacionamos y Sí, ves sí. que hacen clic perfecto. Para mí, cuando dices, bueno, el sonido fue esta explicación, más otra cosa que podemos seguir Sí, hablando, sí, pero sí. la música sería ahora el conjunto de elementos. La Claro. música, para que nosotros tengamos música, tenemos, bueno, dependiendo otra vez del enfoque, Sí, pero sí, sí. digamos que en una visión más de musical es, para tener música, nosotros tenemos elementos que nos van a ayudar para crearla, que es el ritmo, la Exacto. armonía y la melodía, Sí, ¿vale? Rítmica, armonía y melodía. Estos tres elementos combinados se crea la música, música. ¿vale? Ya Exactamente. al final, dependiendo género musical, experimental, bla, 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 ya conociendo las reglas te sales de ellas, ese es otro tema, pero Sí, está curioso, y yo luego también hice esta relación, cuando dices tú, ay, qué curioso que de repente recibes una clase de armonía, sí, ¿no? Dentro de esto, porque exacto. son cosas muy específicas y te das cuenta que es un orden perfecto, ¿no? A partir de una nota raíz y es una fórmula matemáticas meramente perfectas. Exactamente, Y, exactamente. y, y, Es al algo reprodu- matemático, geométrico prácticamente, ¿no? y al reproducirlo le llaman armonía, que es Sí, armonía, ¿no? Porque está en punto perfecto, sin errores, que hace que encaje toda la perfección. Y cuando lo pasamos a la parte existencial, ese término, pues, ¿qué te da a entender cuando dices, pues, tienes que estar en armonía contigo sí, mismo, sí, ¿no? Y sí. con tu vida. Pues, Sí, puta, te vienen cosas que dices tú, qué loco cómo se pueden relacionar esas dos palabras, donde al final un orden de sonidos, ordenadamente, de sí. manera armónica, va a crear esa, la parte musical. Y la Y ahora música es sí eso, emoción, ¿no? que citando a Pitágoras con todo lo que estás diciendo, él dijo, dame una cuerda y te explicaré el universo. Haz de cuenta que la vibración es función proporcional del segmento de la cuerda, la música, las matemáticas, la geometría. Tu armonía interna responde proporcionalmente en proporciones matemáticas, ¿no? O sea, todo es perfecto, todo es igual al cosmos y dice por ahí que restablecer tu energía, la hará que fluya de una mejor manera y serías prácticamente como un instrumento afinado, ¿no? Y eso de nuevo, ¿no? Así Nos es. vuelve a conectar, ¿no? La música siempre ha estado con nosotros, siempre ha sido parte nuestra, ¿no? Desde qué épocas Pitágoras ya estaba consciente de esto. Pitágoras también, así que clavándonos un poquito más con este personaje, Claro, sí, es muy importante. él también menciona, él también dijo alguna vez la música de las esferas. Y es lo que ahora Claro, se ha comprobado con toda la tecnología que sí, Júpiter tiene una vibración, tiene una frecuencia, genera hasta una melodía prácticamente, Saturno también, la Tierra ni se diga, ¿no? Claro. exactamente, hermano. Y mira, ahorita que tocas este tema, y es algo que les comparto, y ahí es donde empiezan a ver esas cositas que yo
Yo creo en que la vida te da ciertos mensajes y formas de cómo poder leer el flujo también de la vida por medio de cosas que pasan, ¿no? Y les voy a hacer una experiencia muy curiosa con esto. Y hablando de Pitágoras, ¿no? Sí, sí, sí. Justo cuando yo estuve hablando con el primer día que nos volvimos a ver con Osiris, que es la persona de 1320, Sí. justo él empezó a hablar donde, aparte que me empezó a explicar de lo que había trabajado y lo que se dedicaba, de los años de estar dentro de la música, de sanación, Sí. habla de este personaje, Pitágoras, justamente, y me dice, y yo he estado estudiando con uno de mis maestros afinación pitagórica. Órale, Y esto wow. yo lo estoy Ok. tocando con una arpa pitagórica que se afina de así, de esta forma y de esta forma, con una serie de primeras y quintas perfectas que crean la resonancia armónica, y me empieza a explicar cositas que yo dije, wow, a ver, y lo más loco es que yo hace muchos años, no hace mucho, pero tenía más de un año, 2 años tal vez, yo tengo un tatuaje en el pecho que justo Sí. representa una secuencia pitagórica, de una serie de Wow. Pitágoras, porque es el círculo de las quintas, pero a mí lo que me llamó la atención antes de ver la La figura, conexión, ¿no? antes de ver el significado, era la forma tan perfecta que se desarrollaba esta figura, y dije, me gusta, algo me llama, ¿no? Fue un Sí, sí, mensaje. sí. Claro. Pues me lo puse y después empecé a investigar, de la nada salió información de eso y se llamaba la secuencia pitagórica, que Sí, sí. ayudaba a alinear, armonizar y curar enfermedades del alma, bla, bla, bla. Algo muy profundo, ¿no? Es Súper, existencial sí, sí, sí. energético. Y después platico con Osiris y me empieza a dar esta información y le digo, oye, pues eso ni lo sabía, yo había leído esto y es algo que traigo en el pecho y digo, qué loco, ¿no? Es Que como si ahora tú me estés hablando de eso, ¿no? como O si sea, fuera Sí, una forma de decirme, a ver, aquí hay algo, aquí hay una conexión que tengo claro. sí, que sí. tomarle mucho Sí, en cuenta, mucho sí. en serio, Eh, mucha seriedad de saber qué va a pasar, porque sí, sí, como, para, como que te da esa seguridad de que estás en el camino correcto, ¿no? eso, exacto. De hecho, justamente en un episodio que ya grabamos, que saldrá más adelante, tocamos eso mismo, ¿no? Pepe y yo hablamos de nuestras distintas experiencias que nos han pasado, que son, le podrías llamar casualidad, destino, como quieras, Exacto, pero causalidad. son esas situaciones que parecen mágicas, hasta casi de película, que te pasan y que te hacen de alguna forma clic en la cabeza y que te hace un sentido, ¿no? La vibra que te genera todo eso, toda esa situación, te hace para ti el entender que lo que sea que estás haciendo o lo que sea que estaba pasando que te hace clic es lo correcto, ¿no? Y yo siempre he apoyado mucho y he creído mucho en la intuición, ¿no? Si tú estás sintiendo eso y no lo haces caso, puta, pues estás bien perdido. Y yo siento que ese es, la intuición es un sentido más que se nos olvida que tenemos y que mucha gente da por sentado tanto que ni siquiera ya la escucha. Y por ejemplo, eso que te pasó fue algo que tu intuición te dio, ¿no? Fue tu intuición que hizo clic y vio y comprendió y dijo, tengo esto en el pecho, él me está contando esto, qué probabilidad hay en el cosmos que esto sucediera y Qué que de parte probabilidad tuviera hay, que oiga. ver en lo que me gusta, en lo que es mi pasión y todo eso. O sea, imagínate, ahí sí, Pitágoras, ¿no? Matemáticas, cálculos, cuántos números se podrían haber hecho para sacar la probabilidad para que te pasara eso. Es lo que lo vuelve Claro, mágico, ¿no? Casi, los casi cálculos para cósmico, una ¿no? probabilidad de que Sí, algo ¿no? así tan directo, exacto, es como algo Sí, muy directo y que al final tiene uno la posibilidad de tomar otro camino. Ahí es donde nos damos cuenta de las múltiples realidades que podemos crear en base a las exactamente. señales que allá afuera están todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo y que te están enseñando y pues bueno, el chiste es pues que no se nos vayan a veces algunas, ¿no? Eso Sí, es, sí, yo creo, sí. algo. Sí, muy cierto. Fíjate, ahorita que mencionan destino y música, así como anécdota personal, puedo decir que, por ejemplo, dado que yo soy el músico de menor experiencia aquí de ustedes dos, que ustedes muy letrados, y me remonto a la época de cuando empezamos esta idea, fue porque Andrés vio un video mío que yo subo covers a mis redes sociales de Facebook. forma muy rudimentaria, de forma Ujú. muy rudimentaria. Y fue cuando Andrés lo ve y él me dice, oye, él ya sabía que yo hacía canciones, me dice, oye, estoy en un curso, me ayudarías a hacer una canción, ¿no? Y yo tenía unas canciones preparadas y no fue hasta que me dio un golpe de realidad de mi falta de conocimientos musicales, cuando llegué con Andrés y me dice, oye, ¿y esas en qué armonías están? ¿En qué tonos están?
Yo siempre desdeñé, siendo Sí, realista, ¿no? ¿Qué siempre estás desdeñé, tocando? Yo decía, no, siempre, pues para armonizarte, loco, ¿cómo va? O así. claro, siempre desdeñé la teoría musical. O sea, yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí el círculo de sol y la verdad yo me he clavado siempre más, me he clavado en componer la letra, que dije, ok, pues agarré estos 4 acordes, estos acordes van a ser el verso, estos 4 otros van a ser el coro, y ya, lo que interpretaba la letra hasta que llegué con Andrés y me di cuenta, toda esta amalgama que es la música, o sea, muchas veces y fue después de la experiencia que tuve con Andrés que me empecé a clavar más a estas formas de la música, de saber, ok, ¿por qué son así? Como bien dijo Víctor, Porque esto ok, suena aquí bien tienen con las esto. reglas, Ajá. claro, estas son Sí, las reglas y ya te separas del montón cuando empiezas a aprender sí. ok, tengo esta regla, ¿cómo la puedo Sí. saltármela, romperla, verla del Y otro eso lado? me Claro, remonta a la cuando estábamos misión, ajá. allá en la escuela, Vic, que yo me acuerdo que tú nos dijiste, porque tú nos enseñabas mucho el software y aparte otro profe nos enseñaba mucho lo que era el lenguaje musical y todo eso, ¿no? Cómo leer Ujú. partituras, etcétera. Y yo me acuerdo que tú nos dijiste, de nada te sirve si no lo entiendes, ¿no? O sea, para romper una regla tienes que conocerla, sino cómo la vas a romper. Sí, sí, exacto, Yo me exacto. acuerdo muchísimo de esa frase que tú dijiste una vez en una clase que para romperla tienes que saberte la No, y es regla. que es muy cierto, es que es muy cierto. Y es que, ¿saben? También aquí hay dos casos que son como interesantes porque al final he conocido de gente que tiene creaciones o trabajos, producciones muy buenas Sí, y que si les preguntas en qué tono están, me dicen, no, pues todo salió a oído, ¿no? sí, sí, sí. Y Y- eso yo creo que también aquí por eso mismo se llama lenguaje musical. sí. Es literalmente como un lenguaje, así Sí. como a uno, Español, inglés, sí, hay quienes lo aprenden por naturaleza, por haber estado en contacto con él, o quienes se sí, metieron a la escuela, ¿no? Ahí las claro. dos, Sí, la sí, técnica y la otra. Y al final, lo interesante de esto es que tu oído nunca te va a mentir. Y ahí viene sí, otra relación interesante de la música, de cómo cuando a veces no tienes la parte técnica, y eso le pasa mucho a gente que inició como con un instrumento, claro. guitarristas o gente que dijo, no, pues yo toqué, agarré mi guitarra y pum, pum, pum. Y he visto gente increíblemente tocando un instrumento y no saber los tonos y digo, wow, pero esa es la forma en la que Sí, se conecta el sí, sí, humano sí. con la música y entiende ¿cómo Exactamente. explicar eso? Esa mecánica de la armonía sin saber nada más el Sí, oído, el feeling. estamos tan conectados a la vibración, a la música, que incluso existen esas personas que son las que se les llama, ¿no? Los famosos oídos absolutos, ¿no? Que no necesitan saber ni conocer, pero con su oído ellos pueden hacerte algo, ¿no? O nos pueden que no sepan ni las notas, pero escuchan una canción y te la pueden replicar, ¿no? Simplemente por la vibración y por todo Claro, eso, ¿no? y yo creo que puede ser tanto desarrollo, entrenamiento, Y, como gente que lo traiga y es algo interesante, Sí, no sí, sé. y esto nos lleva a un punto muy interesante que yo vi, mientras me estaba preparando para este episodio, yo vi algo bastante interesante que era grandes compositores de la música como Bach, Mozart, Beethoven, o sea, en este caso tú, por ejemplo, cualquiera que hace música, tal vez son personas capaces de conectar con los sonidos, o sea, con las vibraciones del cosmos. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿nosotros en realidad no creamos la música? ¿Será que solo la estamos transcribiendo? Porque, por ejemplo, yo pienso que, de hecho, por ahí se los mandé, yo pienso que las personas somos radios, o sea, tenemos un sinnúmero de transmisiones disponibles que estamos captando y que estamos cantando, pero estamos sintonizados en una, ¿no? Si nosotros podemos sintonizar la correcta para lo que sea que queramos, para la música, para lo que sea, la vamos a obtener. Y yo creo que desde ahí es lo que se le denomina coloquialmente la inspiración, la creatividad, la imaginación y lo que vendría siendo la conciencia colectiva, ¿no? Que pasa que está estudiado, ¿no? Con ratones, de que un ratón en Australia lo pueden hacer un test y otro ratón en Estados Unidos le pueden hacer exactamente el mismo test una hora después y el de que estaba en Estados Unidos lo supo resolver por esa famosa conciencia colectiva, ¿no? Y es a donde yo regreso. Creo que somos radios que estamos sintonizando y estamos como que captando ciertas frecuencias, ciertas estaciones de radios que nos dan, por ejemplo, Vic, Pepe, Andrés, y cada uno es una estación diferente de radio, ¿no? Cada una es especial, cada Totalmente. una tiene sus horarios, cada uno tiene su forma en que se va desarrollando esta estación de radio, que es una persona, por decirlo de alguna forma, ¿no?
pero como somos un radio podemos sintonizar más, ¿no? Es como de donde ya entramos en meditaciones, pues en la misma música en sí, ¿no? Que seguro te ha pasado, Vic, que era una pregunta muy especial que yo te quería hacer, seguro te ha pasado que estás tocando un live set o un set o produciendo música y de repente es como si el tiempo se detuviera, ¿no? El tiempo deja de pasar sobre ti, no te da hambre, no te da sed, como si como si empezar, como si tú pudieras ver el mundo así, el universo pasar, ¿no? Seguramente te ha pasado esa sensación, ¿no? Y he Que como que, hecho, ¡pum!, te conectaste y lo pues sientes. es Eres algo. uno con la música. Sí, hermano, yo creo que parte lo que me ha hecho es realmente darme cuenta de la pasión de lo que me hace sentir el sonido, porque es algo bien importante esto, al momento de que tú ya te das cuenta de la magia que tienes con algo que te gusta y que te está Sí, dando, te está enseñando cada vez que lo entiendes más, ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Aparte de lo que falta por realmente entender a veces, ¿no? sí, sí, Pero de lo que tú dices, o sea, la fuerza y la magnitud con la que interactuamos todo el tiempo con el sonido, ¿no? sí, claro. Y, y como tú dices, yo creo que somos literalmente antenas, Eso cada sí, quien, antenitas. cada que es como si fuéramos una antena cada de nosotros mismos, afinada a una cierta frecuencia, ¿no? Sí, Porque también no es lo mismo cuando a ti te gusta una canción a otra, no importando tal vez el género, sino simplemente el juego de la armonía, la melodía, algo te lleva la atención, te capta sí, y justo esto también está padre incluirlo aquí porque yo lo platicaba mucho con mucha gente igual, que aquí los mayas igual tenían la creencia y el conocimiento de que ellos nacían a una frecuencia por su día y que sí, inclusive lo tenían registrado con un tono. Entonces, al momento de que tú resuenas con una persona, con un algo que está dentro de tu misma armonía, de tu misma tonalidad, por sí, decirlo sí, sí. así, es cuando tú tienes mejor afinidad o empatía con ciertas personas, como lo opuesto, y no quiere decir que tengas algún némesis, sino simplemente es la polaridad vibracional, es lo opuesto y no te tiene que quedar alguien mal o haberte hecho algo para que sientas a veces un rechazo. Entonces, hay leyes muy importantes, leyes creo yo, ancestrales, que Sí, vienen desde los alquimistas, desde hace leyes antiguas, sí, 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 que te hablan de esto, ¿no? Todo este movimiento, sí, todo sí. vibra, ¿no? Todo está en vibración y hay sus leyes que están afectando. Entonces, Vangelis dice algo parecido a lo que tú mencionaste. Vangelis dice, si la música es controlada por el compositor, es cuando es negocio. Exacto. Si la Sí, sí, controla, sí. si el compositor controla a la música, es Sí, sí. negocio. Pero si la música controla al compositor, es porque viene del corazón. Exactamente. Y creo que eso Eso es, lo y creo expreso. que eso es algo que muy cierto y creo que es algo que se nota cuando tú escuchas la música, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, antes de yo siquiera terminar un EP, que yo dijera, bueno, ya quiero sacar este, yo tenía mucho el conflicto de, güey, quiero sonar a Andrés. Yo quiero sonar a Andrés, no quiero que mis sonidos, y que es algo súper complicado, ¿no? Porque en la vasta gama del mundo de la música, se han hecho y deshecho tantas sonidos diferentes, ¿no? De un mismo género, hay tantos ya subgéneros actualmente, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Y yo sentía y yo escuchaba a ciertos productores, ciertos artistas que es como de que ellos suenan, no importa si sea un remix, que si sea una canción original, suenan a, por ejemplo, a mí me pasa mucho contigo, yo escucho una rola y sé que es tuya, sea colaboración o no, hasta yo escucho, por ejemplo, canciones que tienes colaboraciones y con escuchar yo sé qué partes tú las metiste, sin que tú me digas, yo sé qué partes tú las metiste porque tienen esa esencia de Vic, porque te conozco, ¿no? Claro, Y claro. por ejemplo, y eso es algo con lo que yo me obsesioné un chingo y dije, quiero un sonido, quiero sonar a Andrés, quiero sonar a Andrés, quiero sonar a Andrés, quiero que suene a mí, no que yo diga, no sentarme y decir, abrir el Ableton, el Logic y decir, hoy voy a hacer un tech house que suene como Hot Sincerity, como decir un nombre, ¿no? Popular. No, yo abro hasta la fecha el software y mi idea es, sé tú, que suene a Ah, ti, lo que sé que traigas. A veces que yo abro el software y ando deprimido y todo eso, y aunque sean, al final de cuentas, una computadora, un software, todo eso se transmite, ¿no? Y el momento que sale la música o terminas la canción, todo eso se va transmitiendo, ¿no? Y es algo muy fuerte y es algo que se siente, ¿no? Como repito, o sea, tú te das cuenta al escuchar una canción de alguien, cuándo es
como no sé, cuando viene, como dijo, como comentaste, ¿no? La música lo fue sobre él, no con él, ¿no? Y eso se me hace bien interesante también que lo comentas ahorita de los mayas, porque también en la investigación que estuve haciendo, algo que me dio mucho sentido es que, o sea, la música puede ser incluso como una religión, ¿no? O sea, es un sendero para conectar con el absoluto. Y esto lo puede sentir cualquier persona que ha escuchado música alguna vez en la vida. Esa canción que te hace vibrar, que te encanta, güey. Esa canción que no sabes explicarlo, pero pum, te llena, ¿no? Te revitaliza y todo eso. Eso es esa conexión de la que hablamos, ¿no? Exacto, exacto, la identificar y que gracias a ese poder tan mágico que tiene la música, hay algo muy interesante también aquí, es un tema que también ya hay bastante información para investigar y pues bueno, igual recomiendo que lo cheque quien le llame mucho la atención, pero es hasta la forma en la que se afinan los instrumentos. Hay una mencionada frecuencia llamada 432 que ha salido Ah, como temas bastante profundos ya sí, en las sí. redes, en donde pues todos apuntan hacia el mismo concepto, en donde se fue alterada en algún punto de la vida la afinación a nivel del instrumento, porque un instrumento comúnmente se afina a 440, que es Sí. la, en este caso Sí, una guitarra, los Sí, sí, sí. afinadores, sí, sí. pero 440 y pues bueno, para que igual no nos metamos tanto en el tema, pero sí hacerlo mención, eh, llega un punto en donde atrapa únicamente las emociones, por eso la música llega a ser increíblemente emocional, ¿no? Eso Sí, es lo claro. primero que nos afecta, desde el hecho de usar una escala menor y que pueda ponerte desde serio hasta triste, hasta misterioso, como una Exacto. canción heroica, solo por cambiar y jugar bien este acomodo de notas, ¿no? Que Sí, sí. tenemos en el teclado, en el orden matemático que es eso, o en su defecto alguien que lo domine a nivel. Creo que es lo importante, mira, y también cabe mencionar eso, ya sea que lo haya sido hecho por esa conexión, por el feeling de haber tocado un instrumento o por el hecho de haber entendido la magia que hay detrás de los números, pero al final Sí. te diste cuenta. Y ese es el punto creo que más clavo de la onda donde te das cuenta cuál me empieza a ser la función del sonido, su mecánica y la misión también de la música. ¿Por qué? Porque está desde culturas antiguas todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es un símbolo de una forma común. Como dijiste tú, conectar con la fuente, ¿no? Es Sí, un sí, sí. vehículo que también usado a niveles de propósitos de otras causas, puede Sí, también dormirnos, negativas, puede claro. también tener a la gente dormida, puede también tener a la gente distraída. Sí, sí. Y La famosa 440 psicoacústica, ¿no? Que se puede utilizar tanto para beneficiarte, sanarte, hasta como para perjudicarte, ¿no? Incluso se usa en torturas, ¿no? Literal, ¿no? La como música. sanaciones, exacto, exacto, donde amigos me han dicho que han sanado personas con enfermedades que son a nivel celular, entonces, cosas muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esto al final de cuentas es valioso a veces compararlo y tenerlo en cuenta para pues, entender que si te dedicas a algo, que estás viéndolo con este enfoque, empiezas a darle mucha seriedad, le empiezas a dar otra visión a esto y a veces estás a veces más atento en lo que el sonido te está aportando, de la manera en la que tú lo entiendes, y vas investigando un poquito más de eso, ¿no? Y es algo, un tema que no termina, ¿no? Y Sí, te sí. digo, las culturas antiguas siempre una forma de conectarnos con el divino. Y el 440 están encerrando a únicamente emociones, y el 432 es una frecuencia de afinación en la que es donde mismo Pitágoras estaba en la misma creencia y donde sus instrumentos estaban Sí, afinados en una serie de primeras y quintas dentro de esta frecuencia y es lo que hacía este término también de la música de las esferas, ¿no? Estos patrones perfectos sí, sí, que sí, sí, hacían claro. resonar con el cosmos sin ningún tope. Por eso dice también, me explicó esto Osiris, que en la parte de los instrumentos prehispánicos, por eso siempre era primeras y quintas. Ellos ya lo sabían también. Teponaztli no tiene nada que ver con Grecia, ¿no? Sí, sí, claro. Y son diferentes tiempos. Y ellos, sus instrumentos prehispánicos, la mayoría eran primeras y quintas. Siempre Es, fue juegos de primeras y quintas. Y en el lenguaje musical sabemos que la primera, bueno, es tu tónica o raíz, primer y quinto es tu quinto perfecta o quinto grado, es el que completaría un acorde, ¿no? Pero al momento de utilizar únicamente estas dos en una resonancia con muchos instrumentos al mismo tono, crea una resonancia infinita, que era lo que es estos patrones perfectos sí, sí, sí. y la conexión con el creador, ¿no? Es alguna muy interesante todo esto, porque esto es al final algo que es una real, es una verdad que vivían nuestros antepasados, ¿no? Sí, Ellos sí. vivían esto, no es como, Sí, sí.
No, ellos de tenían una película, un libro ficción, no, es algo que pasaba, ¿no? Y eso era es, su por ejemplo, verdad de alguna manera. Y claro, la música es infinita, ¿no? Porque como dices, ¿no? Estaba conectado a algo que estaba pasando en Grecia mucho tiempo después, con algo que pasó acá, en el sur de México, cómo va cambiando con épocas, incluso hay sonidos similares en distintas épocas, en culturas, en tribus urbanas, dependiendo de la región, la música no tiene fin, ¿no? Tiene muchas formas, muchas caras. ¿Saben qué es lo más interesante de esto que quiero? Perdón, hermanito, porque hasta me Sí, emocionó el tema. sí. Bueno, Y sí, es que nos vamos adentrando poquito a poco cada vez más, sí. pero justo estoy leyendo ahorita un libro muy interesante, se llama Quadrivium, que es como justamente hablando de las enseñanzas platónicas y pitagóricas, y que Sí. ellos tenían sus discípulos literalmente, como si fuera una religión, Sí, literal, Claro. es sus que, o sea, discípulos y el seguidor, porque él tenía también su verdad, ¿no? Y de entrada los griegos decían o comentaban que había las 4 ciencias, las ciencias que realmente eran las ciencias básicas de la existencia, ¿no? ok, Y era la numerología, o la aritmética, o sea, los ajá, números, matemáticas, podría la- decirse, las matemáticas, en este ajá, caso, obviamente, la astrología, ok, la música, sí, la música y ya dijimos matemáticas, astrología, astrología, matemáticas, música, música y geometría. geometría, la geometría Es muy sagrada, importante, sí, geometría sí, sagrada. sí, exacto, exacto, Estos 4 puntos eran las ciencias básicas del entendimiento de la existencia y ellos comentaban que estos conocimientos de estos 4 aspectos podías conocer a alguien en cualquier otra parte de cualquier otra dimensión, de sí, espacio-tiempo y y todo, y esas serían las leyes que tendría que, ¿por qué? Porque el arte sentido, sí, era el sí, arte del infinito, por la ciencia que era hasta donde obviamente ellos a nivel mundano pudieron entender, pero él se dio cuenta de algo que ya fue infinito, ¿no? sí, Gracias al claro, entendimiento del número, de la frecuencia, de la vibración. Ellos decían, la geometría es el número en el espacio cuando la música es el número en el tiempo. wow, Está increíble ese está concepto. súper, sí, ¿Por qué? Porque sí, la música viaja por el tiempo, si te das cuenta, se mide sí, la oscilación por segundo en tiempo. Entonces, sí, ellos tenían bien cuadrado qué era lo que interactuaba en el tiempo y el espacio, ¿no? Dónde encajaba la geometría que está en todo nuestro espacio alrededor, lo que está en la naturaleza, cómo geometriza sí, todo, y eso al final tiene un número. exacto, tan es así que hay creaciones antiguísimas que tienen una acústica imposible de replicar incluso ahorita, ¿no? Que dicen, ¿cómo hicieron este anfiteatro? Por ejemplo, hay uno en Grecia que me parece que es súper famoso, que dicen, o sea, ¿qué conocimiento tenían ellos que ahora no tenemos? Que ni siquiera lo podemos replicar con la tecnología, ¿no? Exacto, iglesias, templos, Sí, musulmanes, usaban geometría sagrada, ellos sabían, y sí, lamentablemente conforme el tiempo ha pasado, pues ha quedado más oculta esta información, no al sí, que no la encuentres, porque el que busca encuentra ya en claro. estos Sobre todo tiempos. en Y esta más época. ahora, ¿no? Sí, Claro, obviamente hay que saber qué buscas, y sí. hoy tiempos yo a veces Y lo tiene siento así, sentido común porque no todo lo que vas a encontrar va a claro, tener. antes te mataban por pensar, ahora ya hay la desinformación, ahora hay tanta información que te hace dudar, ¿no? Entonces hay que Sí. Exactamente. creo que escucharse qué resuena ante ti, ¿no? Es que siempre es eso, La escuchar intuición. la intuición, eso, hermano, lo dijiste desde un inicio y que se ha ido desconectando. Más allá, yo creo que todos somos magos, todos tenemos Exacto. poderes dentro de este mundo vibracional, como dijiste desde un inicio, que todo tiene una vibración, hasta lo sólido tiene una vibración de alguna forma y lo hace ser sólido, o sea, ya no a un Sí. nivel así. Y que, bueno, entendiendo eso, yo creo que vamos empezando a interactuar de una manera distinta, ¿no? Y respetando algunas de esas leyes, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Fíjate que obviamente creo que nadie te estaría diciendo, o bueno, estaría mintiendo, para mi parecer, si dijera, es que a mí ninguna canción me provoca un sentimiento o ninguna canción me llega. Eso es una vil mentira. Y aquí no juzgamos en ad hoc. O sea, si a ti te gustan las canciones de banda y te llegan las canciones de banda, Sí. adelante. Si te llegan los de reggaetón, pues, adelante. Digo, como bien Cada quien vibra Víctor. diferente, ¿no? Exactamente, como Víctor bien dijo al principio, nacemos y exploramos todos los géneros. Digo, al final de cuentas tú no puedes decir, ok, esto me gusta sin no haberlo probado. O sea, necesitas Claro. explorar todos los géneros, necesitas saber todas las caras del cubo para saber, ok, este es mi cuadrado con el que me voy a quedar. Sí.
Y obviamente la música ha estado siempre presente en la historia, digo, desde épocas inmemoriales con los trovadores que nos contaban historias y expresaban un sentimiento, nos contaban una historia. Pues era como que la forma de Sí, sí. las Sí, no se usaba en noticias. danzas, en Exactamente. rituales, o sea, la Claro, música ha estado siempre acompañándonos desde que el hombre existe, está, porque el primer instrumento lo tenemos aquí en la garganta, es la voz. y saben que aquí cabe que mencionar esto muy importante y la diferencia de antes a ahora, ¿no? La diferencia Sí, de la diferencia, y que ahí es una prueba también de la parte de desconexión que estamos teniendo. Antes la música, Bene, y que de los datos históricos de los primeros datos de música era de ajá, tribus africanas exactamente. en sus rituales, ¿no? Donde era percusivo, representación de la Sí, palpitación sí, del corazón y todo lo que también nuestras mismas culturas lo vienen recalcando y que obviamente empezó a tener un desarrollo, una evolución, porque así es como la vida es también, sí, sí, sí. evoluciona, pero de alguna manera también empezamos a perder un poquito la raíz de esos sonidos orgánicos y ancestrales y empezó a reemplazarse por ciertas cosas más manipuladas, que fue donde viene toda la revolución de la música electrónica, ¿no? Que Sí, ya llegamos a hablar de eso y tiene muchos años que empezó el humano a explorar el sentido de la música, ¿no? En base, el sonido, primero en base sí, a la electricidad, pero ahí es donde vuelve el tema a aparecer de la música. La música es como si fuera la expresión de tus emociones como tal, porque al final, si se dan cuenta, cualquier tipo de arte, el arte es crear, ¿no? sí, Hay sí. gente que crea escribiendo, hasta la misma gente Pintando, que hace tecnología es otro tipo de arte. sí, La claro. expresión del humano se ve reflejada y la música pues es una forma tan natural de expresarte porque está reflejada en los cambios sociales, políticos, de Claro, cualquiera de los registros de los años sí, sí. de la vida de la humanidad, ¿no? Esos cambios Sí, se sí, ven sí. reflejados sociales y culturales en la música, En ¿no? la música totalmente, totalmente. Y sí, antes, más bien, como dices, se perdió ese enfoque total que se tenía de que no simplemente era música por escuchar música, sino que era música con una intención, ¿no? Generalmente se usaba para intentar llegar a un trance, ¿no? Porque con la música, en el ritmo repetitivo, que es lo que tiene la música electrónica, que hasta mucha gente hace burla, pero no entienden que ese como que loop, el famoso loop, que genera, es lo que puede generar y te puede llevar a ese trance, ¿no? Que es lo que antes era lo que se buscaba con simples percusiones, ¿no? Claro, exacto, y la comprensión de las mismas en cómo te lleva, ¿no? Te Sí, sí, transporta, es como si sí. fuera un medio de transporte, ¿no? La Y velocidad de las percusiones, todo eso tiene que ver, ¿no? y lo interesante es que, ya hablando de esto, hay gente que lo sabe y que está trabajando en esto y que hay gente ahorita que lo he visto increíblemente proponiendo cosas de esta fusión ahora de electrónica con lo Sí, orgánico. Y sí, ahí es sí, donde sí. están viniendo propuestas muy Como trece interesantes, veinte. que es lo que ahorita nosotros estamos tratándonos de agarrar, que es ya Sí, la sí, parte que tengo yo de experiencia de verme incursionado en varios géneros, desde el trance hasta ahorita que estoy haciendo, mi enfoque más directo es el tecno melódico, progressive, pero también ahora empezar a meter a Afro House, sí, 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 justo era lo o que iba, ritmos que ahorita, tribales y no eh, perder esta línea. Entonces ahí es donde me doy cuenta cómo la música se va adaptando y te vas también dando cuenta, pero ya el hecho de escuchar sonidos orgánicos ya me despierta algo, ¿no? Y lo que coincidía con Osiris, ayudar de una manera que si la música se desconectó, pues bueno, si por medio de la música que hacemos ayudamos a reconectar con sonidos de origen, sí, porque él lo llama así, el sonido de origen ya está registrado en tu ADN, en tu sí, sí, conciencia. sí. Entonces, al momento de tú activarlo es un detonante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es parte de una de las partes Por como eso era tal. la pregunta que se hace rato, o sea, en realidad entonces no estamos creando música, la estamos simplemente transcribiendo porque ya está, la música ya está ahí, simplemente la estamos plasmando porque ya existe, es una fuerza mayor, es una fuerza que ha estado presente con nosotros, que nos ha estado acompañando. ¿Quién nunca ha escuchado esa canción cuando se sentía mal y que lo animó? La música es como no se ve así, pero podría verse casi como una deidad, ¿no? Se podría ver hasta como una religión y si te pones muy dramático, se puede literal vivir y morir por la música, ¿no? En el sentido artístico y en el sentido literal. Claro, claro. Pues, o sea, la música es algo tan complejo, pero a la vez tan sencillo, que lo hace tan hermoso, güey, que todos lo podemos apreciar. O sea, incluso las personas que tienen, que no pueden literal escuchar la música, la pueden sentir de otras maneras
igual tienen un sinfín de emociones, ¿no? O sea, no es algo que se limita al oído la música, ¿me explico? Exacto, es algo vibracional al final Sí, también, es algo vibracional, viene de ahí. Y nosotros fíjate, aquí quiero como que hacer un comentario dentro de esto, que estábamos hablando de las frecuencias, de que el sonido viaja a través del tiempo en una frecuencia, y nosotros tenemos un rango, ¿no? Entonces, sí, si vemos el rango audible como así mismo el rango hasta de nuestra visión, podríamos decir que estamos ciegos y sordos ante un mundo de muy grande. vibraciones, de niveles que ni comprendemos Sí, y que sí, sí. solo nosotros pertenecemos a un rango Sí, muy mundano, pero que es necesario estar en este rango mundano para poder también experimentar esos otros estados de frecuencias, ¿no? Más sí, elevados, más altos, sí, y que casualmente se refieren mucho a toda esta parte también de la elevación de la conciencia, ¿no? Mucho te refieren a veces exacto. de tu frecuencia, tu vibración, y tú dices, a ver, ok, ¿por qué Sí, me pero haces ¿cómo? relación? Sí, ¿no? Entonces, al entender cómo es la mecánica de esto, empiezas a entender cosas, ¿no? O sea, tú cómo te puedes pasar de repente de hablar de esto, de la música, allá de repente el estado de la conciencia. Entonces, esto es lo mágico de esta plática, porque el hecho de relacionarlo, tal vez haya personas que no tengan ni mucho menos el punto de haber dicho, oye, nunca había puesto a pensar en esto, ¿no? Sí, claro. Y así como en el paso del tiempo con la música, más allá de decir, a ver, que no sé el resultado que me vaya a dar a hacer canciones, es más también importante la información que voy Sí, entendiendo, sí. estos detallitos pequeñitos. Es que también eso de que mucha gente nunca se hace esas preguntas es porque ya ha normalizado tantas cosas que en realidad no son normales ni naturales. Un ejemplo muy sencillo es el que me encanta decir, es el de el agua embotellada. O sea, tú compras agua embotellada y si la tienes, mientras la tengas ahí en la botella, no se echa a perder, no se va a morir. En cambio, si tú vas a un manantial, un río y agarras una botella de agua, la llenas, esa botella de agua está viva, esa agua sí está viva, eso sí es agua, se va a morir. Y mucha gente que no tiene esa noción porque toda la vida el agua de botellón, pues es el agua natural, cuando en realidad es otra cosa, no es agua, porque esa agua puede durar años embotellada. En cambio, tú puedes agarrar, embotellar y poner al vacío agua real, agua de manantial, de río, lo que sea, y tiene un tiempo de vida porque está viva, se muere, así que se abomba, se apesta, ¿no? Se pone verde. Claro, claro, Y, claro, y, y ya claro. está tan normalizado que el agua natural es la del botellón o la de botella, que pues ni siquiera se cuestiona mucha gente eso. Es lo mismo. Imagínate ahora en esta situación con cosas como la música que la Y gente lo ve muy banal, ¿no? Que es como, y es más que es allá, música nada más. No, no es música nada más. y es que fíjate, ¿sabes qué? Yo creo que también parte de la teoría de la desconexión que estoy hablando en el sentido del nivel espiritual, y que al final está una reconexión también, y Sí, que es una parte de nuestra propia evolución, porque no es de que nada más estemos desconectados, lo estábamos completamente en alguna etapa tal vez de nuestra historia, pero viene esa conexión otra vez por sí, medio sí, de diferentes cosas, ¿no? Y eso es algo que pues sí es inevitable a aceptar al mismo tiempo, y que a cada quien va a llegar un proceso de poderlo tal vez poder decir, ¿y por qué esta es mi verdad? ¿No? Porque sí. esto ha De llegado en el momento cuestionarse, ¿no? de cuestionarlo, ¿no? Es algo tan especial para cada persona, yo creo que porque es una revelación que te Sí, hace un clic, y que a partir de eso, mira, yo creo que la gente que hace las cosas, todo depende de la intención. sí, Si claro. tú pones corazón en lo que haces, y eso me refiero yo, que lo haces de una forma honesta hacia ti mismo, yo creo que eso te abre los secretos que tiene para ello, y ni siquiera que estén guardados, sino que están a simple vista y que nunca los habías visto, ¿no? Sí, Y no tienes exactamente. Es como, distractores, no es tienes como el distractores. famoso de be yourself, ¿no? Como de sé tú mismo, porque si no eres tú mismo, ¿cómo vas a saber qué tomar si ni siquiera te aceptas? O sea, empezar Pero por aceptarse, ¿no? Conocerse y saber que eres de una forma, de una manera y que pues obviamente ciertas cosas te van a identificar más. Porque si ni y, siquiera te aceptas y así, ¿cómo vas a aceptar lo que te identifica, ¿no? Estaría, claro, o y yo sea, también, eso refiere el comentario al ejemplo de Vangelis, ¿no? Si haces la música, también puedes controlarla. ¿Y eso sí, qué va a ser? Pues va a ser negocio también. Y es válido al final, claro, porque sí. como que no hay una polaridad más o menos, ¿no? No estamos hablando del Pues bien o el mal, ni que algo sea mejor o peor, sino es como una sí, parte, ya es contraparte, donde parte de, porque pues algo así que, de nuevo, se normalizó que una persona una vez agarró una piedrita, le puso en un dibujito y le dijo a una persona, esto vale lo que vale tu cabra, te la cambio, y se inventó el dinero, sí, ¿no? pues, Y ya se normalizó, y es lo normal, y ahora sí que
aunque se diga chiste, bueno, ya es lo que es, esta es la realidad, ¿no? El dinero es parte de nuestras vidas, nos guste o no. Y pues como se puede Claro. utilizar la música para ayudar, para beneficiar, así que a muchas personas también se puede para beneficiarse, ¿no? Uno, económicamente o de muchas otras formas, ¿no? Y Sí, ahora sí claro. que quería regresar un poquito a lo que comentaste hace rato que se me quedó sonando en la cabeza de que somos brujas. No sé si alguno de ustedes haya Somos escuchado magos. o tenga, sí, 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 brujas magos. no. Bueno, Era Puras brujas, magos. magos, ganduras. bueno, Bueno, básicamente, brujitas y maguitos, claro, sí, claro. sí, sí. Mira, ahora sí que a lo que me refiero, no sé si ustedes hayan escuchado lo que es la magia caos o lo de las pitonizas, ¿no? Por ejemplo, las pitonizas hacían una especie como de ritual, podría decirse, que era ponerse frente a un cristal color oscuro, negro, en penumbra, con velas nada más, y empezaban a repetir un nombre que era como que era el nombre denominado a cierta frecuencia de como de un ser superior o no un ser que ahorita se les denomina que ángeles o que demonios o que no sé qué. Entonces las pitonizas lo que hacían eran entrar, buscar llegar a la gnosis para poder, como la antenita que somos o el radio que somos, agarrar la frecuencia que querían, ¿no? Podía ser pónganle el nombre que quieran, Astaroth, Va, Miguel Ángel, Gabriel, como quieras decirlo, yéndonos ya a un punto así. Se supone que supuestamente lo que decían las pitonizas, que todas estas son distintas vibraciones, ¿no? Que nosotros las conocemos con un cierto nombre, ¿no? Entonces, si tú sabes el nombre, como que el tono para llegar a esta vibración, que era lo que hacen las pitonizas, ¿no? Ellas se sentaban frente a este cristal, esta pieza, no sé qué material sería, oscuro, donde se reflejaban en total oscuridad, y ellas empezaban a repetir mentalmente la vibración, ¿no? El tono que ellas que querían llegar, ¿no? Para poder ellas predecir el futuro o ayudar a su aldea o lo que sea, ¿no? Y era una situación que antes era muy cotidiana, ¿no? Las pitonizas, que ahorita ya no existen, ¿no? Ya es más de película, de mitología, y era algo que se hacía, que se usaba, y ellas se podían como que de cierta forma, de horas y horas, estar como que en ese estado como de meditación, podría decirse, conectándose a otras frecuencias. Eso igual se sale súper un chingo del tema de música, Pues no pero, tanto tampoco, digo. hace rato que comentábamos lo de la radio y que somos antenas y todo eso, era algo que antes se usaba, ¿no? Para llegar a diferentes frecuencias. Exacto, y creo que cada vez que esta se vuelve una verdad, empiezas a darte cuenta de estos detalles, ¿no? Porque exacto, o sea, al final hay cosas que se relacionan, pero que están tal vez totalmente opuestas, y es como la comparación del sonido y la música, que cada uno tiene su definición, Exacto. como una es la expresión del arte, de la esencia, ya muy filosóficamente, la Sí. expresión del ser y todo, y que de ahí es algo muy importante porque, por ejemplo, no sé, como experiencia personal, una forma también de un vehículo para una situación personal en mi vida fuerte y que fue una forma de expresarlo, ¿no? En vez de Sí. retenerlo, de enfermarlo y de mantenerlo. Entonces yo creo que estamos condicionados hoy por hoy y lamentablemente el tipo de vida que vivimos hoy por hoy tan agitada a nivel Sí, sí. que, de cómo están las ciudades y de todo lo que es el capitalismo, cómo lo tenemos hoy en día, que al final sí es una tecnología y está ayudándonos de alguna manera, pero de otra forma el También consumismo nos perjudica, ¿no? y nos hace tal vez a veces hacer prioritario la parte del dinero y no quiere decir que esté peleado, ¿no? Sí, Lo no, bueno, claro, pero para es que es nada. bien difícil a veces tener un equilibrio de Claro. poder hacer las dos al mismo tiempo. Al Sí, final uno recae por hacer más dinero y es que al final esa es a veces la pequeña, yo siento, trampa del sistema, ¿no? sí, Que al sí, final y te olvidas también de la pasión. justamente eso ya lo comentábamos también en un episodio, era de que es esa difícil como que batalla que tiene el artista o el creador de algo, que es el equilibrio, ¿no? Desde lo personal, desde mantenerte equilibrado y no perderte desde vicios, hasta mantenerte equilibrado y estar dedicándote a tu arte o al simplemente el negocio, ¿no? Porque también es un equilibrio que luego es como que muchos artistas tienen esa pelea, ¿no? Muchos artistas son de que no, yo estoy 100% arte, no importa morirme de hambre, y otras cosas y otros que son, no, pues ya me importa sacarle lo más que
que se pueda de dinero y todo eso, y siempre está como que esa como que batalla, por decirlo de alguna forma, de artistas, y que es como que una situación que luego muchos llegamos a padecer o nos llega a pasar por la cabeza, ¿no? Claro, y que todo depende, ¿sabes? Y esto es algo que va de la mano con eso, Sí, que todo depende también, pues, cuál es el enfoque que tú tienes y la intención, todo recae en la intención con lo que tú estás haciendo las cosas, porque creo que el hecho de entrar en el mundo de la lucha y sí, del empezar a ver que al final yo creo que también hay una lucha que es como una ilusión también, al final de cuentas, pero estamos dentro de un sistema en donde si tú te metes a la industria y quieres de alguna forma estar en la industria, esa mecánica de empezar a entrar en la sí, industria, es donde te vas topando también con eso, porque yo creo que la música trasciende más allá de cualquier industria, sino es el desahogo de simplemente la pasión y de poder hacerlo, ¿no? sí, Pero ahí es exactamente. donde cuando tú ya le inviertes varios años de tu vida, tío, puede haber gente que no, que realmente sí tenga su trabajo, que tenga su estabilidad de alguna otra manera económica y, ok, también tuvo esa oportunidad de darle Sí, esa pasión a la música. Bueno, sí, claro, no claro. está, no, Y en tampoco cuanto a está mal, ¿no? O sea, exacto, son dos y caminos diferentes para un mismo son objetivo al caminos final del día, diferentes, ¿no? O exacto, sea, exacto, porque al final la música puede que sea nada más la forma de desahogo de una persona que no interesa si tiene que luchar o no, es pero exacto. todo depende de dónde te quieres meter, porque hay quienes se dieron cuenta y por algo, no por nada, la música es de las industrias más grandes del mundo, ¿no? Sí, Sí, por sí, La supuesto. música como definitivamente. autos, medicinas, la comida, fitness, Sí, sí, o sea, sí, sí, totalmente. es una industria que genera mucho y que por eso, pues también ahí está el libre albedrío y también tu historia está tocando vivir con la realidad que tengas, ¿no? Sí, Entonces, sí, no están peleados, yo creo que siempre he querido eso, pero el reto personal, porque la pelea es contra ti mismo toda sí, la vida, claro, es de ver totalmente. cómo logras el El equilibrio equilibrio de eso, exacto. entre tu vida tanto personal como la vida de hacer lo que te gusta, ¿no? Tu Sí, pasión, ¿no? Como algo sí, que sí, te sí. alimenta el alma, ¿no? Sí, Y, es, definitivamente. Y y es lo eso ayuda. complicado, ¿no? Y es complicado y a veces es difícil, a veces que se logra un tiempo y de repente, pues, ¡pum! Como que no se puede y estás ahí como que siempre como que sobrellevando y como que es una balanza que ahí llevas Una prueba. y pues sí, sí, exactamente. Y pues bueno, yo creo que hablamos ahorita de muchos, muchos temas y creo que concordamos todos y creo que quedó bastante claro que, o sea, la música ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, estuvo antes y estará con nosotros a pesar de lo que pase el día de mañana, a pesar de que esta pandemia continúe, se acabe o empeore, que ojalá y no. La música ha estado ahí, ha sido una respuesta en muchas situaciones, ha sido alivio, ha sido escape, ha sido incluso malafortunas para algunos. Tortura, ha sido mucho. La música es algo grande, es algo poderoso, es algo que nos conecta, regresando a lo del cosmos, las vibraciones, todos vibramos. Y pues ahora sí que creo que es el mensaje que quisiera dar aquí al final para ya ir cerrando este podcast, que la verdad he disfrutado bastante, como ningún otro, sinceramente. Es que, pues, más allá de que obviamente sí, consuman música, no creo que haya música mala, sino que hay gustos diferentes. Disfrútenla, compartan su música, no se apenen de lo que les guste y principalmente eso, disfrútenla, dejen la música ser, que la música haga de ustedes, ¿no? No ustedes de la música. Y sin más, ahora sí quiero de nuevo agradecer a The Note B, Vic, qué bueno que Vamos nos al acompañaste. contrario, Andy, un placer tocar Ahora estos sí temas muy que personales, también a veces difíciles, sí, pues no ¿verdad? no de hablar con todos, sino más bien, pues es válido que cada quien tiene una verdad y hay veces Sí, que hay enfoques diferentes y es muy respetable, ¿no? Pero bueno, estas son realidades que también hay mucha gente que también lo ve, ¿no? Y lo claro. comparte y está súper chido hacer feedback de todo lo que sentimos porque eso nos conecta también y que es la siguiente parte también, ¿no? Sí, sí, Conectarnos sí, nosotros mismos conéctense, con ¿no? los demás, ¿no? Sí, Ayudarnos a conectarnos entre todos a la fuente, ¿no? Y de ahí viene también todo lo que hacemos, sí, lo que somos, la sí. música misma. Exactamente, ahora sí que cualquiera que escuchó esto y lo ayudó a conectarse o animarse a tratar de conectarse, dejen un comentario, así que compártalo, ¿no? Ahora sí que Vic, algún anuncio que tengas o fechas Tus por redes sociales. delante, las redes sociales, los próximos lanzamientos.
Sí, claro que sí. Bueno, obvio, aprovechando y esto para, de entrada, otra vez les doy las gracias por la invitación al espacio, obviamente de compartir estos temas tan profundos, personales también. Sí, sí, Y claro. obvio, invitarlos a que visiten mis redes, tanto mi página de SoundCloud, que es www.soundcloud.com/TheNoteB. Entre cada palabra es guión en medio, Ok, o facebook.com/ de Noteby, ahí sí es todo junto sin espacios. Para que ok. sigan mis actualizaciones también. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de estar sacando ahorita con, bueno, todo esto muy curioso, los tiempos que estamos viviendo ahorita de cambios, tiene mucho que ver también con todo esto de la vibración, pero bueno, pero ya lo tocaremos otro tema, Sí, sí, también sí, es una en verdad en el que se segundo respeta hace episodio con mucho, Vic. Sí, pero sí, bueno, sí, ahorita pues lo importante es poder seguir haciendo lo que nos gusta y pues bueno, por ese lado he tenido la oportunidad de estar compartiendo ahorita tanto transmisiones como sacar releases de música que ya tenía ahí, tanto nueva, remixes. Así que bueno, ahorita próximamente sacaré un release de una compilación de un sello que se llama Rebelión der Traumer, que es de ok, Berlín, que me oh, gusta mucho la línea de esa, ok, ok. y también ahorita acabo de sacar algunos remixes tanto para Caballero de Undergroove como para Mario Setter con Chrome Recordings. Así que, claro, yo los invito a que accedan a mis redes, puedan checarlo y, pues bueno, que lo compartan si les gusta, ¿no? Sí, y de todos modos, todas esas redes van a estar en la información de el episodio, ya sea en Spotify o en tu plataforma que lo estés escuchando, tanto como YouTube. De nuevo, el arte fue por parte, como siempre, de Andrew Lar 87, así lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que yo fui Andrés Escamilla, pueden encontrar como Andrem92 en todos lados, me encuentran así, en todas las redes sociales estoy como Andrem92. Convenientemente. Ajá, sí. Y pues como siempre estuvo conmigo Pepe. Ya saben, a mí me pueden seguir en Twitter como PPGLZ, las Pepe sin la E, como An, without an E. Este, Ok, y pues ya saben, ya el mensaje positivo, como siempre intentamos dejarlo al final del episodio. Busquen, sientan la música, si alguien les hace cancelación o burla por ciertos detalles, pues como siempre les digo, si a ti te gusta, que chingue su madre al mundo. Lo demás, que venga, que fluya. sí, claro. Y Que y no, fluya. no se les, Preocuparse más por lo que hace exactamente, uno y mejorarse uno mismo siempre. Creo que esa es la misión Claro, principal de todo lo que nos pasa en la vida, es aprender para mejorarse a sí mismo, sea lo que sea, ¿no? A nivel personal, profesional, emocional, muchas cosas que trabajar. Y hay mucho trabajo todavía exacto. por hacer y claro. ahorita estos tiempos nos están ayudando a Tiempo, también a ver para adentro, ¿no? claro. Exacto. Recuerda Y que nos Bueno, escuchaste desde Tampico, listo, exactamente. Tampico para el amigos, mundo. gustazo. Sí, Y sí. entonces, Y bueno, Andy, un sí, gustazo, mi hermano. igualmente Vic, ya te extrañaba, ya tenía mucho que no te veía tu cara siquiera, más que por redes sociales, pero bueno, ¡Ah, qué bárbaros! ya, Bueno, pues ya, ya, algo bueno. sí, Algo exacto. bueno, Bueno, seguirnos la pista, pero ya sin más, recuerden que les agradecemos que lo compartan, que lo califiquen y que se suscriban. Y sin más, nos vemos el próximo jueves. Adiós.